ayer salió en la portada de un diario muy conocido, que es El Popular, una noticia que también ha estado en muchos de los medios de comunicación digitales que se conocen. Es decir, que en Estados Unidos, la empresa Johnson & Johnson, famosísima empresa de talcos y de colonias y de cosas para niños, había tenido que indemnizar a una señora porque le había dado cáncer a los ovarios por usar talco. Y sale en la portada del periódico una señora, que no sé si era ella, pero una señora con la calvicie propia del tratamiento de quimioterapia, y decía, el talco da cáncer. Tal es así que Johnson & Johnson, entonces hemos invitado a una autoridad mundial en cáncer, es peruano, es el doctor Carlos Vallejo, que ha sido, no sé, 20 años creo, director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hoy es director médico de la clínica y director de la clínica Delgado, para que nos diga, número uno, si esto es posible, si hay alguna persona en el mundo que le pueda dar cáncer a los ovarios por utilizar talco. Doctor Vallejo, ¿cómo está? Muy buenos días, Philip. Felicitaciones por tu programa, pero vayamos directo al problema que nos compete. Realmente la noticia ha sido muy alarmante porque todo lo que sea cáncer y sobre todo identificar una causa lo hace más llamativo. Pero también tenemos que explicar las cosas. Lo que ocurre es que hay dos tipos de talco que usa el ser humano. Un talco que es el mineral, que se extrae de la tierra, y que tiene un componente, el silicato de magnesio. Y el otro que es un talco natural, que es el que se prepara a partir del maíz, la fécula del maíz, que es el chuño, que es un talco inocuo, pero que tiene iguales efectos. Orgánico, es el talco que utilizaban nuestras abuelitas o tatarabuelitas. Así es. Entonces, ¿por qué se usa el talco de origen mineral como componente de esta fórmula de los talcos olorosos y cosas? Porque tiene características de disminuir la sudoración y por ende mejorar o desaparecer los olores naturales. Y esta es una costumbre que se viene utilizando desde hace muchos años. Ahora, a diferencia de este talco, el chuño no tiene ningún componente de que evite la formación del sudor en la misma proporción, pero es igualmente efectivo. Pero ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? De que desde hace algunos años se viene hablando de que el uso continuo durante muchos años de talco en las partes genitales de la mujer fundamentalmente puede estar asociado al desarrollo de cáncer. Esta es una aseveración sustentada en 2 de 8 estudios bastante sostenibles sobre la influencia que tiene el talco en el desarrollo del cáncer del ovario y que ha sido avalada por una organización internacional que es el Instituto de Investigación y Prevención de Cáncer de Europa, el IARC, que está asociada a la MS, pero que lo califica como una causa débilmente, es un factor débil de producción de cáncer de ovario. Correcto. Entonces, hasta por ahí podemos entender el caso que ha ganado esta señora en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? De que ha habido esta advertencia, porque no es como el cigarrillo, que uno fuma un cigarrillo y aumenta de manera definitiva su riesgo de desarrollar un cáncer en las vías respiratorias. O sea, sí se puede decir que el cigarrillo da cáncer, no se podría decir entonces, estoy induciendo, o deduciendo, perdón, que el talco da cáncer. Así es, porque no tiene esa fortaleza el argumento respectivo, pero podría dar cáncer. Entonces, ¿qué ocurre? Esta advertencia de esta agencia que tiene un peso a nivel mundial no ha sido obedecida por la firma Johnson & Johnson. Entonces, ha sido también tomado en cuenta por los jueces
y ya van 4 casos que han sido condenados de las más de 2.000 denuncias que hay hasta la fecha. Y yo no sé qué va a ocurrir después de esto. Correcto. Aclarado el tema, vamos a seguir aclarando otros temas más. Porque lo normal es que la gente piense que el talco te puede dar cáncer a la piel, ¿no es cierto? Porque el cáncer está pues en contacto con la piel. Si estamos hablando de un cáncer a los ovarios es porque ingresó, entiendo, por la vía vaginal a la mujer. Pero también podría entonces darle al cáncer a los hombrecitos porque le puede entrar por la punta del pene, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas te pueden dar cáncer por la aplicación en la piel? Porque se comenzó a hablar también de determinados maquillajes. Entonces ya estamos hablando de una situación que puede ser un poco histérica para las mujeres porque, ok, algunas personas usan talco, pero sí el 90% de las mujeres, o si no 80%, se usan maquillaje. Entonces vámonos a la pausa y regresamos con el doctor Carlos Vallejos para aclarar este tema desde el punto de vista científico. ¿El talco puede dar cáncer? El talco y el maquillaje, le pido a nuestro señor director que abarque más en nuestra pantalla porque le vamos a hacer consultas al doctor Vallejos y las señoras van a poder llamar por teléfono y van a también poder enviar mensajes al Facebook de Exitosa Noticias y en el Twitter de exitosa.pe con respecto a sus dudas con respecto al cáncer. Vámonos a la pausa, son 9:17. A ver, siguiendo con este tema del talco y el cáncer, también se hablaba de la posibilidad de que determinados maquillajes que terminan teniendo contacto con fluido sanguíneo podrían dar cáncer. Ejemplo, todo lo que se ponen las mujeres, los rímel, las pinturas, el lápiz de labio, que en determinado momento te puedes morder algo y eso entra en el torrente sanguíneo, o los propios poros cuando se hacen un peeling y se hace un tratamiento cosmético. Entonces, las mujeres, como es obvio, doctor Vallejos, comienzan a tener una psicosis. ¿Qué cosa te puede dar cáncer a la piel o qué cosa que te pones en el cuerpo te puede terminar despertando una célula cancerosa? Bueno, hay que tener calma, por favor, Felipe. Y por eso es que me encanta venir a este programa para poner paños fríos sobre todas estas campañas. Todas estas cosas son muy serias. El cáncer es algo muy serio. Y permíteme terminar la explicación de la asociación entre el uso del talco y el cáncer de ovario. Lo que están explicando como causa es que al penetrar las partículas minerales de este talco a la cavidad del ovario, lo irritan permanentemente durante muchos años y la irritación es una condición que en muchos casos podría ser precancerosa y que va a terminar en un cáncer. Pero esto es en una minoría y no está perfectamente comprobado. Es una alerta que ha dado la IARC y que Johnson & Johnson no ha obedecido porque tiene la obligación de haber puesto en su etiqueta esa posibilidad. Ahora bien, en relación al cáncer de la piel, lo único que está comprobado que da cáncer a la piel o que puede aumentar el riesgo de tener cáncer en la piel es la exposición exagerada a las radiaciones solares. No hay otro elemento. Y esta es una advertencia mundial de todas las organizaciones, American Cancer Society, el ASCO, todas las organizaciones que trabajan en la prevención del cáncer recomiendan no exponerse a las radiaciones solares entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, que es el momento de más intensidad de estas radiaciones. El uso de maquillaje no está asociado a ningún tipo de cáncer. O sea que, por favor, señoras, señoritas, niñas, usen todo, pero con moderación, porque si no da cáncer, su uso exagerado podría dar irritaciones y otros problemas, pero no necesariamente cáncer. 9:23, lo del maquillaje.
fluido sanguíneo. Las mujeres, muchos son de ponerse pues el rímel y se bajan el párpado y se ponen el rímel. Entonces, eso es pues el fluido sanguíneo. Ya la gente se asusta. Lo que hay que tener cuidado es los equipos o sistemas de aplicación de estos maquillajes. Obviamente el peligro es de una infección, más no de cáncer. Correcto, son 9:24. Entonces, acá también es bueno recordar lo que siempre hacemos cuando viene el doctor Vallejos, que es explicar qué es el cáncer. O sea, el cáncer en Buen Romance, como lo entiendo yo, explicación para damis, para niños, es el que determinadas células del cuerpo se vuelvan locas y se comienzan a matar entre sí, o que comienzan a matar a otra célula y comienzan a saltar a otro órgano del hígado, saltan al páncreas y se vuelven locas y se van matando. Y que todos nosotros tenemos potencialidades de tener estas células locas, solo que algunos, por factores genéticos o por determinadas ingestas o costumbres, nos puede dar cáncer. En Buen Romance, llevado a términos científicos y no vulgares como los que he utilizado yo, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es la pérdida del control del desarrollo celular que puede ocurrir en cualquier parte del organismo y que en algunos casos, no en todos, está explicado por el sobreuso de algunos factores estimulantes de este sobrecrecimiento, que está sustentado a su vez por alteraciones genéticas bastante bien identificadas en estos momentos, y lo que es más importante, lo vigente, que estamos yendo ya al diagnóstico molecular, o sea, la alteración de la estructura celular en su esencia y en su funcionamiento, y que explica y determina por qué se puede desarrollar un cáncer en algún órgano o en algún sistema. Son 9:25, son 9:25. Otra cosa que siempre recordamos, a riesgo de parecerle un poco recalcitrante o aburrido al doctor Vallejos, es que el cáncer tiene cura y el cáncer tiene vacuna. Entonces, le ruego por favor insistirle a las señoras que nos escuchan en la importancia del Papa Nicolau, del el testeo de las mamas, de ir a los sitios en donde hay medicina, vamos a decir, tradicional. Y si quieren tomar el agua de manzana o pasarse el huevo o hacer algún tipo de otra cosa, que lo sigan haciendo, pero es bueno los chequeos normales para evitar el cáncer. Gracias, Philip, por permitirme hablar al respecto. Definitivamente, todos los logros obtenidos en el tratamiento del cáncer se deben al progreso que han logrado todos los investigadores en las diferentes etapas y manejo de esta enfermedad, y sobre todo en un diagnóstico precoz y en su prevención. Allí radica la mayor parte del éxito. ¿Por qué? Porque reconocidos algunos agentes causales del cáncer, como son el tabaco, las infecciones maltratadas, la exposición innecesaria al sol, la dieta no balanceada, la falta de ejercicio, nosotros estamos en la capacidad de poder obtener los resultados que ya tenemos incluso en nuestro país. El cáncer actualmente es la enfermedad crónica con el más alto índice de curación. Nosotros en el año 2017 curamos a más del 55% de los pacientes que tienen cáncer, siempre que hayan cumplido con la prevención y el diagnóstico precoz. Y otro dato sumamente alentador para la población que tiene esta enfermedad: actualmente la sobrevida del 70% de los pacientes con cáncer sobrepasa los 5 años. Son logros increíbles. Y esto continúa en avance. ¿Por qué? Porque al tener el detalle del diagnóstico, se está permitiendo una terapia más dirigida hacia la enfermedad
y con menos efectos tóxicos. Y tóxicos no solamente por efecto de la quimioterapia o la radioterapia o la cirugía, sino en general. Y el futuro realmente es muy bueno, aunque en nuestro país naturalmente tenemos que esforzarnos porque toda la población tenga el acceso imprescindible a todas estas bondades que ofrece el progreso en la oncología mundial. A ver, en mi caso, quien habla y toda mi familia tenemos el Oncosalud, pero para el Populorum, el Servicio Integral de Salud, el MINSA, E-Salud, todos están en condiciones de hacer los chequeos. Digo porque los hombres tenemos el tema del cáncer de próstata, los fumadores dirán mi tema de pulmón, pero para chequearse, no digo para curarse, eso se lo voy a consultar luego de las 9:30 de la mañana para hablar también del tema de todo lo que se requiere en cuanto a tecnología y posología y tratamiento. Pero para chequearse, ¿en dónde uno se puede chequear? Sea hombre, mujer o inclusive niño. Bueno, en el año, empezando esta década, hubo el lanzamiento del Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, que fue un plan que se desarrolló en 10 regiones con la modalidad de presupuesto por resultados, y habiendo sido un éxito total, la administración política que continuó vio que era tan bueno que hasta de nombre le cambió y le sirvió de bandera. ¿Ya? Desafortunadamente hay una confusión actual que no ha permitido, no quiero tampoco acá venir a analizar causas porque tendría que empaparme más y no es mi tema ahora la política. Todo el ímpetu que se tuvo en un inicio se ha perdido, y nuestro ímpetu iba dirigido fundamentalmente a la desconcentración, descentralización y la preparación de más profesionales en el manejo de esta etapa de la enfermedad, o sea, la prevención y el diagnóstico precoz. Pero me ha dejado preocupado. Quiere decir que no es tan accesible como hace una persona, no sé, de Azángaro, como hace una señora de Talara, una señora de Palpa, de Cuajone, de Moyobamba. El plan de original Ica, para chequearse, o un señor que me esté escuchando para chequearse. El plan original, que no lo sé ahora, por favor, Philip, no podría ser categórico en mi apreciación. El plan original contemplaba de que toda la población del Perú iba a tener acceso a exámenes elementales: Papa Nicolau, mamografía, ecografía y exámenes de marcadores tumorales representativos. Y eso se podía hacer en los institutos regionales de cáncer, uno que funciona en Trujillo, el otro que funciona en Arequipa, y 2 que quedaron pendientes, uno en Junín y otro en Iquitos. Y además de eso, la implementación de departamentos de oncología en la red de hospitales del Ministerio de Salud. Vámonos a la pausa, regresamos con el doctor Carlos Vallejos para absolver algunas de sus consultas y de sus preocupaciones. Judicita nos va a contar qué está diciendo la gente en el @exitosape, el Twitter de Exitosa, y en el Facebook de Exitosa Noticias. Estamos hablando del tema del cáncer, si el talco o el maquillaje o alguna otra cosa, ingesta de comida te puede dar cáncer. Pausa, regresamos. A ver, son 9:38 a.m. Estamos hablando de cáncer y de tecnología con el doctor Carlos Vallejos. Cuando uno entra a internet, uno encuentra de todo. Uno aprieta cáncer y sale pues de todo. Entonces dice, el cáncer te da y salen desde comer pepa de chirimoya hasta tomar mucho sol, que si tu padre ha sido canceroso, que si tú tomaste determinada agua, o sea, hay demasiada información. Y la gente, la verdad sea dicha, le cree a la comadre más que a Carlos Vallejos muchas veces. Le queda al tío, le queda al primo. Para la gente que le gusta internetear, ¿dónde está la información más fidedigna en internet con respecto a cáncer? ¿Cuáles son las instituciones mundiales realmente creíbles? Porque muchas veces uno saca una noticia y dice, salió en la BBC, salió en no sé, en la CBS,
salió en el país de España. Pero ¿a quién creerle desde el punto de vista institucional? La vocería pertenece a varias instituciones, pero dentro de ellas, en América, la más destacada, o una de las más destacadas, es la American Cancer Society, la Sociedad Americana de Cáncer. Ellos reúnen toda la información, la analizan y dan los informes respectivos y tienen guías para los pacientes, para la población normal, qué cosa es lo que hay que hacer, las dietas saludables, que hay que ser enfático también. La dieta saludable incluye todo tipo de alimentos. Eso es algo muy importante, pero de manera balanceada y que deben ser consumidos, y también hacer un poco de ejercicio. Eso es importante, la actividad física. Las causas que pueden dar cáncer están anotadas en estas guías, en estas normas, en estas páginas que son publicadas por la American Cancer Society. También hay guías autorizadas de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, o ASCO, que también tiene muchísima actividad en educación para la población normal y para la población de pacientes. En Europa tiene la Sociedad Española de Oncología, también tienen la EMA, la Sociedad Europea, la Sociedad Europea de Oncología Médica, en fin. Después tenemos la IARC, que es la que ha dado precisamente esta alerta en relación al uso del talco durante muchos años y la posibilidad de desarrollar cáncer del ovario. O hasta el maquillaje también, como decía. Así es. Le hago la siguiente consulta, doctor Vallejos. Nosotros normalmente recordamos de lo que nosotros nos hemos enfermado, de lo que nuestros hermanos se han enfermado, de lo que nuestros papá y mamá se han enfermado. Y hay veces tenemos memoria para saber de qué se enfermaron los abuelos. Digo enfermedades en términos normales. Pero la ciencia ahora ha avanzado y ahora hay una cuestión que se llama screening genético. Es decir, te van chequeando a ti e inclusive pueden chequear a tu papá y a tu mamá para ver si es que lo que tienes tú como cáncer es consecuencia de una herencia. Estoy hablando en términos entrecomillados y figurativos. Asumo que la ciencia en determinado momento va a tener historia clínica de los abuelos, de los padres y de los nietos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pesa el factor genético hereditario en el cáncer? Si tú tienes 4 abuelos, como todo el mundo, 2 de 4 tuvieron cáncer, ¿te va a dar cáncer? Si tu papá y tu mamá han tenido cáncer, ¿te va a dar cáncer? Si uno de tus papás tuvo cáncer, ¿te va a dar cáncer? Si tus abuelos tuvieron cáncer, pero tu papá y tu mamá no tuvieron, ¿a ti te va a dar? ¿A tu hijo le va a terminar dando cáncer? Bueno, el factor hereditario está bastante bien establecido, no en todo tipo de cáncer, en algunos tipos de cáncer, y uno de ellos es el cáncer de la mama, el cáncer del ovario, el cáncer de la vejiga. En algunos casos también hay algún tipo de relación genética, cáncer de la próstata también en un menor grado, pero todavía nos falta mucho por entender en lo que es la carga genética y el desarrollo del cáncer. Pero empíricamente hay una alerta mucho más importante de ser tomada en cuenta cuando uno tiene parientes que han tenido cáncer, porque definitivamente la posibilidad, aunque no está el gen perfectamente establecido, puede ser de que ocurra con más frecuencia si uno tiene ancestros de cáncer. Pero insisto una vez más, en lo que está bien establecido es en el cáncer de la mama y en el cáncer del ovario, y también olvidaba, en el cáncer, hay un tipo de cáncer de los niños que es el retinoblastoma, en el cual también hay un factor genético a ser tomado en consideración. En el cáncer de la piel, que es el cáncer que uno primero sospecha con respecto a este tema del talco y al tema de los maquillajes, que al principio nos abocaba, también hay una creencia muy desarrollada que la gente que toma mucho sol le da cáncer. La gente que tiene muchos lunares y toma sol le da cáncer. A los pecosos le da cáncer. Si eso fuera cierto, habría muchísimo más cáncer en Brasil, en el Caribe o en el África que en otros lugares del mundo. Me refiero al cáncer dermatológico. Y acá en el norte habría una mayor incidencia en Tumbes, en Piura,
del cáncer dermatológico. ¿Cuál es la realidad del cáncer? No, la realidad del cáncer de la piel es que está asociado definitivamente a la exposición exagerada a las radiaciones solares, sobre todo en ese horario en que es mucho más intenso, y también hay que tener en cuenta otro factor, el factor racial. La gente de raza blanca es mucho más susceptible de desarrollar cáncer de piel y melanoma maligno. Y eso se ve sobre todo en zonas como Australia. En Australia, donde hay una población blanca y una posición geográfica peculiar, la incidencia de cáncer de piel y melanoma era mucho mayor. Pero en ese país, que ya pasó a ser un país desarrollado desde hace muchos años y con avances desde el punto de vista sanitario, la incidencia de cáncer ha disminuido. ¿Por qué? Porque ellos hacen prevención. Eso es algo muy importante y un ejemplo a tomar en cuenta. Son 9:45, vamos a ir a una pausa y usted va a poder preguntarle al doctor Carlos Vallejo u opinar de algún caso en el @exitosape y en el Facebook de Exitosa Noticias. Son 9:45, todos los temas importan acá en Exitosa. Hemos tratado el tema de la circunstancia política del país con la ministra Ana María Choquehuanca, hemos estado hablando de deportes con el Tigrillo Navarro, del desabastecimiento de salud, que lo voy a tratar ahora tangencialmente con el doctor Carlos Vallejo por su experiencia como director de clínicas. Estamos tratando un tema que a todo el mundo le importa, que es el tema de la salud, y luego viene Nicolás Lucar. Vámonos a la pausa, viene Judicita y sus opiniones y preguntas en Exitosa, la radio del Perú. Philip Butters en Exitosa. Vallejo le preguntaba a Judicita cuáles son las preguntas del Populorum en el @exitosape y en el Facebook de Exitosa Noticias con respecto al cáncer. Judy. ¿Cómo estás, Philip? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué talco puede dar cáncer? ¿Qué nos dicen nuestros seguidores? Marco resalta el tema que hemos tocado hoy en tu programa, Philip, porque la coyuntura a veces no lo permite, ¿no? Pero sería excelente retomar los viernes médicos, te dicen, Philip, ahí lo que caen los productores también para que vayan anotándolo. Richard nos dice, no es todos los talcos, hay una marca específica que la han multado, ¿por qué no decir su nombre? Menciona. Por otro lado, George pregunta, quiero saber si el talco Johnson, calificado como causa de cáncer, se vende en el Perú, menciona. Por otro lado, mientras voy a trasladarme al Facebook, Philip, yo tengo una pregunta. A veces a los bebitos, y me incluyo, le echan chuño también. Quiero saber si esto es malo para los bebés. A ver, doctor, mientras entro al Muy bien, al Twitter. empezamos de lo bueno. El chuño es absolutamente inocuo y cumple la finalidad de disminuir la sudoración de los niños y las escaldaduras. El talco que está en cuestión es el talco Johnson & Johnson, que no significa, por favor, que no se puede utilizar. Es cuestión de que decida la persona si va a tomar ese probable riesgo que ha sido mencionado por esta Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que es el IARC. Eso es una cosa muy personal, pero hay que tener en consideración de que existe esa posibilidad por su uso continuo durante muchísimos años. Es una buena opción. El chuño es la opción y es más barato, es peruano, apoyemos. Además, José Segarra nos dice, lo que produce el cáncer es la falta de actividad física, eso destruye el organismo y no moverse es malo y ahí nacen todos los trastornos de salud. Por otro lado, ¿qué nos dice Enrique? Cuando los niños tienen sarpullido, es preciso echarles este azul que mencionan, que también se ve mucho en provincias y también lo que resalta Philip, que son lo que te cuenta la vecina, ¿no? Tiene que estar la superficie seca, o sea, el sudor es lo que está mortificando. Higiene en primer lugar, agua y jabón y después su chuño. Pero no hay que Y el olvidar azul el agua y descartado, jabón. entonces. No me parece. Muchas gracias. Son cuestionamientos acá en las redes sociales, Philip. 9:50, 467-4499. Hay máquinas que, vamos a verlo así, escanean el cáncer. Ahora en esas máquinas que uno ve en los hospitales, donde uno entra echado, lo pone en una camilla, tú entras boca arriba y la máquina te comienza como a tomar fotos. Es un túnel. Lo estoy poniendo en términos muy infantiles para que la gente sepa.
¿Tú te puedes escanear el cuerpo para saber dónde tienes cáncer? O sea, ¿puedes ir a preguntar simplemente? Bueno, hay un sistema de imágenes que es muy avanzado, que es el PET scan. Ya. De acuerdo, la técnica es inyectar una azúcar radioactiva y los tumores, mejor dicho, los tejidos que están en mucho desarrollo, en mucha multiplicación, están ávidos por este tipo de sustancia y marcan los focos donde hay actividad de crecimiento tumoral. Tienen las características, tienen unas escalas para medir, o sea, si captas 1 o captas hasta 10. Y los especialistas, de acuerdo a la interpretación de este nivel de captación, están en la capacidad de decir si esa es un área que está afectada por cáncer o no. Existe solamente un problema, pero para eso también existe la clínica, de que en algunos casos puede confundirse con un área que esté inflamada, pero los niveles de multiplicación de una inflamación versus una neoplasia, un cáncer, son establecidos con relativa facilidad por los expertos que interpretan estos estudios. Cuando hay gente que habla que por una radiografía que vio una mancha negra, ese tumor ya es cáncer. No necesariamente. Hay tumores de toda índole, no todos los tumores son cáncer. O una mancha negra por no es cáncer. supuesto, no necesariamente, pero innegablemente que la mancha negra sale en el estudio común, en una radiografía digital, una radiografía de descarte. Para tener más autoridad en la calificación de la naturaleza de estas imágenes, no necesariamente tenemos que ir tampoco al PET scan, que es muy costoso. Hay máquinas como las tomografías y también los aparatos de resonancia magnética que nos permite interpretar de una manera más realista y detallista la característica de estas imágenes. 9:53. El cáncer, como sabemos, porque varias veces lo hemos hablado con usted, doctor, tiene estadios. El cáncer muy primario es el estadio 1, en donde es más tratable y hay mayores posibilidades de curación o de sanación. Y después viene el 2, el 3 ya es complicado y el 4 es terminal. ¿Alguien se puede curar exitosamente un cáncer en estadio 3 o 4? Actualmente sí. No lo podemos curar probablemente, pero lo podemos pasar de una enfermedad casi terminal a una enfermedad crónica. Es algo maravilloso lo que se está obteniendo en la actualidad con todos los nuevos tratamientos que son carísimos, pero que son muy efectivos. Y un ejemplo muy claro y que es importante que la población tenga conocimiento o recordárselo. El presidente Carter, melanoma maligno con metástasis en el hígado, los pulmones y el cerebro. Desde hace 3 años viene recibiendo un tratamiento a base de inmunoterapia, las vacunas, y el presidente Carter continúa yendo a la escuela bíblica todos los domingos a dar su sermón. Son 9:54 y bueno, como yo soy, yo creo firmemente en la providencia. La última pregunta se le estaba guardando para hablar de temas de fe, de temas bíblicos. Entiendo que Carlos Vallejos es un científico y él se tiene que guiar por resultados de imágenes, resultados químicos, resultados físicos, tangibles, visibles. Hay muchísima gente que nos está escuchando y yo quisiera que usted nos explique si es que existen los milagros, si hay, y utilizo esta palabra, si hay algunas explicaciones que jamás usted ha podido entender con respecto a curaciones. Bueno, yo soy católico, practicante, creyente, pero los milagros hay que buscarlos. No hay milagros espontáneos. Los milagros son producto del éxito de una actitud terapéutica inteligente, adecuada y de la mejor calidad. Son 9:50. Quique Bro me chismea, me debería datear, ¿no? Que usted está escribiendo un libro. ¿Es específicamente sobre algún cáncer? ¿Es una memoria? ¿Es un recuento? ¿De qué trata el libro que está escribiendo? Qué linda pregunta. Tengo 2 libros.
Uno que ya terminé de escribir, con el apoyo naturalmente de los expertos, y otro que ese libro personal es un relato de la historia de la oncología médica en el Perú, en la cual estoy inmerso ya 50 años. Empecé mi especialización en el año 67 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y el otro es un libro que realmente me da más satisfacción, no obstante que no es personal como el que he escrito en referencia a la historia. Y es un texto de oncología médica que hemos terminado de escribir con todos mis discípulos. Y ellos lo han hecho, yo he colaborado en algunas cosas, pero lo que más me llena de satisfacción, de orgullo, y gracias por permitirme expresarlo como una primicia, es el hecho de que es una manifestación del poco liderazgo que he ejercido durante todos estos años en que me he volcado a difundir los conocimientos, y algo maravilloso. Actualmente mis discípulos saben más que yo y por eso han escrito el libro. Yo me imagino que nos están escuchando algunos chicos, algunas mamás cuyo hijo quiere ser médico y algunos quieren ser oncólogos. De repente la pregunta le parece vana o pueril. ¿No es frustrante tratar el cáncer sabiendo que hay muchas posibilidades de que la gente muera? Calculo que decirle a alguien que tiene cáncer debe ser muy doloroso, o ver morir un niño de cáncer debe ser terrible. El éxito y la frustración de su carrera, ¿cómo la ha podido manejar en el plano personal, emocional, psicológico? Bueno, Dios existe en primer lugar, y ese es el apoyo fundamental que uno debe tener, y esa es la fuerza que nos permite adentrarnos tanto en la enfermedad, conocerla tanto, que es un desafío de tal manera que es como en la guerra, y el momento en que uno lo derrota es el gozo máximo, y cuando uno pierde, bueno, estamos en guerra, hay que admitirlo, pero el hecho es que uno luchó hasta el final, y eso es una compensación que tiene uno en su conciencia y que la comparte con la familia que ha tenido la pérdida. Son 9:59 a.m. Le pido un breve comentario para el tema del desabastecimiento en el CIS y en E-Salud. Y un poco le pido también su opinión con respecto a los médicos cuando los vapulean, que atienden mal en el MINSA y atienden mal en E-Salud, pero atienden bien en la Delgado, o en la Americana o en la clínica más pintada del Perú. Mire, yo no quería hablar de esto, pero la verdad que soy peruano y soy médico y tengo alguna experiencia. Este problema del desabastecimiento, modestamente, yo lo que me permitiría recomendar es que vuelvan a juntarse todas las organizaciones que administramos la salud bajo la égida, bajo el comando naturalmente del Ministerio de Salud, pero deben juntarse el Ministerio de Salud, E-Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad Policial y sector privado, y hacer las compras corporativas con toda la experiencia que se ha adquirido en los últimos años. Nosotros cuando estuvimos en el ministerio hace ya 10 años, 11 años, durante 2 años hicimos esta práctica y realmente Juntarse todo. nunca faltó absolutamente nada. Esto es algo que se tiene que hacer con muy buena fe, con muy buenos deseos y naturalmente luchar para que no se repitan los errores que tuvimos en aquella oportunidad, en que en algún porcentaje, aunque no muy importante, pero sí de tomarlo en consideración, nos vendieron algunos productos que no eran de calidad. Han transcurrido 10 años, tenemos todos los mecanismos para ser eficientes en cuanto a calidad, en cuanto a precios y en cuanto al acceso que tiene derecho todo peruano, porque no es posible que en el año
2017 estemos con estos problemas. Ha sido muy amable con nosotros el doctor Carlos Vallejo Sologurín. Somos Exitosa, la radio del Perú. Nos escuchan en Arequipa, Bancay, Andahuay, La Sacia, Casma, Cañete, Chachapoyas, Huancabamba, Huaral, Ica, Iquitos, Yurimaguas, Talara, Pucallpa, Palpa, Moyobamba, Juliaca, en fin. En todo el Perú están esperando a Nicolás Lúcar, que llega luego de la pausa. Titulares con Judy. Regresamos.